Hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestra predicación expositiva de la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos todos, por favor, con Biblia en mano, a la primera carta de Pablo que le escribe a la iglesia de Tesalónica, capítulo 5, versículos 23 y 24. El tema de esta mañana: componentes humanos de la santificación. Los componentes humanos de la santificación. Recordarán que aquí se encuentra desglosado el tema precioso de la santificación. Dios está obrando en tu vida si tú estás en Cristo, y el Señor hace algo maravilloso en tu vida y en la mía, y ese proceso se llama santificación. Así como Él te salvó y Él es el autor de la salvación, también el Señor es el autor de tu santificación. Aunque hay que aclarar que también a nosotros nos corresponde ejercitarnos, disciplinarnos para ser santos. Y hoy vamos a compartir, hasta donde el tiempo nos permita, los componentes humanos de la santificación. Les voy a recordar cómo podemos estudiar estos versículos. Capítulo 5, versículo 23. Fíjense cómo dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz. Hermanos, esta paz es la paz del griego eirene. Eirene es la paz de nuestra salvación. No se está refiriendo Pablo a que Dios es un Dios de paz, que claro que lo es. Esta paz, cuando dice Pablo en el versículo 23, y el mismo Dios que te otorga una paz por haberte salvado, es la paz de la salvación que Dios provee a través de la cruz de Cristo a todos los que creen en el Evangelio y se arrepienten. Fíjate nada más qué maravilla. Los que hemos creído en el Evangelio y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Dios provee para nosotros paz de la salvación. No te tiene que perturbar el hecho de que algún día vas a morir. No te tiene que perturbar en tu vida ya la idea de que Dios está airado contra ti. No, ya no. Ahora lo que Dios ha hecho es proveer una paz que debe de embargar todo tu ser, y que estés preparado con una paz sobrenatural cuando partamos de este mundo, porque Dios provee esa paz por tu salvación. Es la paz que provee Dios a través de la cruz. Solo de la cruz. Mi amigo, si tú no estás en Cristo, estás enemistado con Dios. La ira de Dios está sobre ti. No tienes la paz de esa salvación sobre tu vida. Y eso es muy fácil detectarlo en el funeral, en los funerales de alguien que no es cristiano, y compáralo con el funeral de alguien que es cristiano. Totalmente diferentes. Es la paz de la salvación que Dios provee para todos los que estamos en Cristo. Ese mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Ahí está el tema de esta mañana: los componentes humanos de la santificación. Y todo mi ser, todo tu ser. ¿Y de qué estás conformado de acuerdo a la Biblia? Espíritu. ¿Ya vieron que comienza con la parte espiritual?
La Biblia, hermanos, perdónenme, no está acomodado. Las palabras que vemos en este libro maravilloso no están acomodadas al azar. Aquí hay algo profundo. Dios primero te dice que antes de lo material, antes de lo corporal, antes de lo externo, primero es lo interno, lo que no se ve. Aunque Bertrand Russell, ateo, aunque Friedrich Nietzsche, ateo, cuestionen, ¿y dónde está el espíritu? ¿Y dónde está el alma? La Biblia es el libro que revela quién eres, cómo estás conformado, cuáles son los componentes de los cuales te conformas. Y comienza con el espíritu. Claro, el espíritu es eterno. Claro, el alma también es eterna. Y el cuerpo lo deja en último lugar, no porque sea menos importante. Aquí es importante, vaya la observación, porque en la época histórica de Pablo había una filosofía dualista de los griegos. ¿Y sabes qué enseñaban los griegos en este postulado filosófico del dualismo? El cuerpo es malo, el espíritu es bueno. Fíjense que hasta los griegos le ganan a Nietzsche. Los griegos, los grandes filósofos griegos, le ganan al ateo Bertrand Russell, porque los filósofos griegos sí creían en el espíritu, claro que creían en el alma, y ellos decían en este dualismo filosófico que el cuerpo es malo, el cuerpo es el que nos tiende a ir hacia lo malo y el espíritu es lo bueno. No, la Biblia contradice esa postura filosófica del dualismo de los griegos de esa época, porque Pablo dice espíritu, alma, pero también el cuerpo. Así que nada de despreciar el cuerpo, señores dualistas de la filosofía. El cuerpo también es importante y todo mi ser, ahora sí, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida o para la venida de mi Señor, de nuestro Señor Jesucristo. En estos versículos, hermanos, les quiero recordar, hay 4 enseñanzas preciosas de la doctrina de la santificación. Número 1, las vimos hace 15, bueno, no me acuerdo porque interrumpimos por el Día del Padre, pero antes del Día del Padre les expliqué la naturaleza. Hoy vamos a revisar un poquito la fuente. ¿Cuál es la fuente de la santificación? ¿Y cuál es el alcance de la santificación? Eso está en el versículo 23. Luego vamos a estudiar, como hoy lo vamos a iniciar, los componentes humanos de la santificación. Y los componentes humanos es espíritu, alma y cuerpo, que al Señor está interesado en santificarlos. Tu espíritu, por supuesto que el alma, ¿y qué decir del cuerpo? Todo mi ser, como componentes humanos, Dios está obrando de manera preciosa, poderosa con su espíritu, si tú estás en Cristo, para que todo mi ser sea irreprensible. Luego, hermanos, vamos a analizar en el mismo versículo 23 la meta y la culminación de la santificación. La meta y la culminación de la santificación. Y finalmente, en el versículo 24, vean el versículo 24, fiel es el que nos llamó. Y te lo aseguro, dice el Señor, lo voy a cumplir en tu vida. Hasta el último segundo en que te quedes vivo en este planeta Tierra, yo lo haré. Si tú eres mi hijo, te voy a santificar, te voy a pulir, te voy a moldear para que te parezcas a Cristo. Lo voy a terminar y lo haré. Esa es la seguridad de la santificación. Hoy entonces vamos a revisar los componentes humanos de la santificación, pero antes la fuente. Me quedé ahí.
No crean que no me doy cuenta en dónde me quedo. En la fuente de la santificación. Vean Filipenses capítulo 2. Para que no nos quede duda. ¿Cuál es el origen, la fuente? ¿De dónde brota? ¿De dónde emana que Dios me está santificando? Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dios siempre es el Señor. Siempre será el Señor. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por qué lo hace? Por su buena voluntad. Por su buena voluntad. La fuente de la santificación, ¿quién es? Dios. Esto viene de Dios. Esto proviene solo del Señor. Ahora, en Colosenses, y eso también lo platiqué, aunque haya sido rápido, en Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículos del 28 al 29. A ver si se acuerdan de esta palabrita. Hermanos, miren, todas las profesiones tienen un lenguaje muy técnico. Si tú eres abogado, tus escritos tienen que ir con un lenguaje propio de un abogado. Si tú no eres abogado, no vas a entender nada de lo que el abogado está expresando, por ejemplo, en un amparo, que es muy técnico. El juicio de amparo tiene terminologías muy complejas. Hay palabritas, como todo abogado, que debe de usar técnicas propias de su profesión. Si eres un ingeniero, tu carrera también te hace tener un lenguaje muy técnico. Si eres médico, ¿qué te digo? El nombre de las medicinas, el nombre de todos los órganos de tu cuerpo. Hay palabras que, de acuerdo a la profesión, son dadas por tus estudios. Bueno, todos los cristianos somos teólogos. Oye, pastor, pero yo nunca me he inscrito ni en el ITI, nunca fui a un seminario. Pero eres cristiano y te aviso, eres un teólogo. Tienes que estudiar. Y ahí les va una palabrita que yo se las compartí. ¿Qué hay en Colosenses 1, del 28 al 29? Escuchen con detenimiento, por favor. Estamos en el tema de la fuente de la santificación. Dios es Dios el que santifica. ¿Y qué significa eso, pastor? ¿Que yo ya no hago nada? Vamos a ver qué dice la Biblia. Colosenses 1, 28 y 29. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es la finalidad de la santificación, presentarnos perfectos como Cristo. Todos los cristianos vamos subiendo, pareciéndome, moldeando mi carácter, moldeando mi vida para que me presente perfecto en Cristo. Y dice el versículo 29, para lo cual también yo tengo que, ¿qué? Tengo que trabajar. Yo también, aunque sé que Dios es el que produce esa santificación en mi vida, yo también tengo que trabajar luchando, guerreando, peleando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Qué hay ahí, hermanos? Dicen los teólogos, una complicada simbiosis. Y es la palabrita teológica técnica que quiero que te aprendas, iglesia. No le tengan miedo a esos términos, porque es la única manera de entender la Biblia. Por fin, Dios me santifica. Sí, pero yo también tengo que trabajar. Complicada simbiosis. Dios me eligió desde la eternidad pasada. Amén. Pero yo tengo que creer y arrepentirme en el Evangelio. Amén. ¿Se dan las dos? El Espíritu Santo inspiró la Biblia. Amén.
pero respetó la personalidad de los autores de la Escritura. Complicado. ¿Quién es el autor de la Escritura? El Espíritu Santo. Pero respetó, porque aquí hay palabras, aquí hay frases donde Pablo dice, y yo también opino. Por fin, ¿es el Espíritu Santo o es la opinión de un hombre? Momentito, es el Espíritu Santo, respetando también la personalidad de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Isaías, de Daniel, que escriben. Hermanos, se dan estas dos complejas observaciones que yo te quiero hacer. Dios lo hace, también tú tienes responsabilidad. En el tema de la salvación es clarísimo. También se conoce como antinomia. Una antinomia. Si Dios me eligió, entonces, ¿yo qué responsabilidad tengo? Tú tienes que creer en el Evangelio y arrepentirte. Aunque debo hacer la aclaración, Dios provoca que tú seas movido a creer en el Evangelio y arrepentirte. Pero se dan las dos. Tú eres responsable. Pastor, ¿qué responsabilidad tiene Judas Iscariote? ¿Qué culpa tiene Judas? ¿Tendrá responsabilidad Judas si desde la eternidad pasada Dios ya había determinado que un hombre lo iba a entregar? ¿Te imaginas en su tribunal de justicia qué va a apelar Judas ante un juez injusto? ¿Y yo qué culpa tengo de que a mí me hayas elegido para ser el causante de entregar a tu hijo? ¿Por qué me condenas si tú habías determinado desde antes que así fuera? ¿Se imaginan, hermanos, entender esto en la Biblia? Es complejo. Judas, claro que tiene responsabilidad. Se dan las dos. ¿No lo vamos a entender de este lado de la eternidad? No. Esta complicada simbiosis implica que hay un enlace inseparable entre el esfuerzo humano por la santificación y el poder divino. Un creyente debe rendirse a Dios. Romanos capítulo 6, verso 19. Claro que te tienes que rendir a Dios. Capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 19. Hablo como humano. ¿Qué húbole? ¿No que está inspirado por el Espíritu Santo la Biblia? Aquí está un hombre, sí, inspirado por el Espíritu Santo. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenta tus miembros para servir a la justicia. Es Dios el autor de la santificación, amén. Pero la Biblia me dice, trabaja, preséntate tú, busca tú la santificación y presenta tus miembros para servir a justicia. Debes de ir diligentemente en pos de la santidad. Debes tú y yo, hermanos, tú y yo debemos de ir diligentemente en pos de la santidad. Segunda carta de Timoteo capítulo 4. La Biblia tiene mucho que enseñarnos de estos temas. Segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 4 versículo 7, por ejemplo. Segunda de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla. Claro, Pablo peleó esa buena batalla. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Eso le correspondió a Pablo, aunque Dios es el autor de la santificación que logró Pablo. Pero Pablo se tuvo que esforzar. Pero Pablo tuvo que pelear esa batalla. Pero Pablo tuvo que llegar a la meta, a recibir esa corona, ese galardón. Y siempre debemos de proceder en humildad porque dependemos de Dios. No es por tus fuerzas. Tampoco te me vayas por el otro extremo. Entonces yo tengo mis méritos.
Entonces yo, Señor, me he esforzado tanto y he sufrido tanto por ser parecido a ti. He perdido amigos, he perdido trabajo, he perdido amistades, he perdido hasta mi propia familia por causa de tu nombre. Mira cómo he sufrido, Señor. No, momentito. No, hermanos, porque el proceder de nosotros es en humildad, dependiendo siempre del Señor. Hermanos, va a ser imposible, se los digo de corazón, imposible entender a cabalidad esta complicada simbiosis. Pero descanso cuando me encuentro con temas tan complicados en la Escritura, como Isaías, capítulo 55, versículo 9. Creo que todos ustedes se saben de memoria. Isaías capítulo 55, versículo 9, ¿no? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Más altos que tu camino. Y fíjate lo que dice el Señor: mis pensamientos son mucho más altos que vuestros pensamientos. Amén. Yo descanso en eso. De este lado de la eternidad, yo creo en lo que la Biblia revela. Dios es el autor de mi santificación, pero también soy responsable de pelear la batalla como Pablo, de cuidar mi cuerpo, de someterlo a servidumbre, de buscar la santidad. Es una complicada simbiosis y descanso que el Dios que me muestra esto en su palabra me revela: así como son de alto los cielos sobre la tierra, así son mis pensamientos. Conclusión: alabado sea el nombre del Señor. Yo creo lo que revela la Biblia. ¿Qué hay que entender para terminar con este tema pequeño? Que un cristiano debe de vivir a diario la salvación que Dios obró en mí, buscando la santidad, sabiendo que Dios es el autor y la fuente de mi santificación. Ahora, el alcance. Regresamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. ¿Cuál es el alcance de la santificación? ¿Ya vieron Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23? El mismo Dios de paz, ya les expliqué a qué se refiere Pablo con esa paz, nos santifique por completo. Es Dios. Todo mi ser, el Señor está interesado. Todo mi ser, espíritu, alma, cuerpo, sean guardados irreprensibles. Y ahí está el alcance. El alcance es por completo. Dios no delega el proceso de santificación a un ángel. Dios no le delega el proceso de santificación a ningún apóstol. Lo lleva a cabo Dios por las acciones en la vida de los creyentes. Esta palabra por completo viene de la palabra griega olos, con H, olos, y significa cabalidad, completo. Pablo pide a Dios que santifique a los tesalonicenses por todo el camino, por todas partes. Por todas partes, por todo nuestro corto peregrinar en esta tierra, hermanos. Fíjate lo que les está diciendo Pablo a la iglesia: que Dios te santifique por completo. ¿Qué significa eso? Por todo tu caminar en este mundo, por todas partes a donde te pares, a donde te pares. Es mi anhelo, dice Pablo a la iglesia, que Dios te santifique por completo. Hermanos, tenemos que ser ejemplo, testimonio, por donde quiera que vayas, por todo tu camino, por donde te pares, a donde te vayas, por todas partes. Es lo que Pablo le pide. Les recuerdo que esta es una oración apostólica. Pablo está orando, pidiéndole a Dios que santifique a la iglesia por completo y que todos los hermanos que están conformados de espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Y Pablo le dice al Señor: Padre Santo, por todo el camino,
por donde anden mis hermanos de Tesalónica, por todas partes, a donde tú lleves a mis hermanos, que sean santos. Por completo. Ninguna parte de su ser quede no afectada por ti. Ninguna parte de nuestro ser quede sin ser afectada por ti, oh Señor. Eso es lo que Pablo le pide a Dios con respecto a esta oración por la santificación de la iglesia. Ahora sí, vamos al tema de esta mañana: los componentes humanos de la santificación. El mismo Dios de paz nos santifique por completo, por todo el camino, por todas partes, sea la escuela, sea tu gimnasio, sea en el trabajo, sea en tu oficina, sea en un cine, sea en un teatro, sea en tu casa, sea en la iglesia, a donde sea, Señor, todo nuestro ser por completo, que no haya nada que quede sin ser afectado por ti. Y todo nuestro ser, y en verdad, qué maravilla. Todo nuestro ser. Yo me puse a pensar cuando preparé este mensaje, y si se hubiera quedado sin revelarnos Dios, ¿cómo estamos conformados? Pues seguiríamos el dualismo filosófico griego, tal vez. El espíritu es bueno, el cuerpo es malo. No, aquí este versículo despedaza el dualismo filosófico que operaba en la Grecia de la época de Pablo. El cuerpo, señores, es un templo. El cuerpo para Dios no es malo, es un templo. ¿Qué es el ser humano? ¿Cómo anhelaba llegar a este pasaje? Bueno, si revisas los libros de tu escuela, amigos de la primaria, profesores de primaria, papás de primaria, ¿ya revisaron qué les enseñan a tus hijos en la primaria? ¿Qué es el hombre? Estudiantes de secundaria, de pura casualidad, ¿te has atrevido a preguntarle a tu profesor de biología qué es el hombre? ¿Qué te contestan? Estudiantes de preparatoria, ¿de pura casualidad le has compartido o hablado a tu profesor también en biología, en anatomía o en ciencias sociales? ¿Qué es el ser humano, profesor? Preparatoria. Amigos estudiantes universitarios, amigos estudiantes de posgrado, maestría o doctorado, ¿le has preguntado a tus profesores si estás estudiando derecho, economía, sociología, psicología, antropología, qué es el hombre? ¿Qué te van a contestar? Hermanos, permítanme convertir nuestra iglesia en un salón de clases. Y te voy a demostrar con autores, con libros, lo que opinan allá afuera del hombre, del ser humano, de ti y de mí, que somos seres humanos. Poblamos millones de seres humanos, así se llaman, seres humanos, personas humanas. Poblamos este planeta Tierra, somos millones. Compartimos este mundo con animales. Somos seres en este planeta capaces de alterar el clima. Somos seres capaces de alterar la genética. Somos seres capaces de matar, secuestrar, robar, asesinar, extorsionar. ¿Qué es carambas el ser humano? En las escuelas primarias nos percatamos que para muchos animales
y hombres se hallan en el mismo plano. Desde la primaria. Desde la primaria a los animales y al ser humano lo ponen por igual. En realidad no hay una diferencia fundamental y esencial entre un animal y un ser humano, entre lo irracional y lo racional del ser humano. Hermanos, esto no nos debe sorprender. Hay quienes siguen la escuela de Calígula, que fue capaz de nombrar cónsul a un caballo. ¿Sabían eso? Calígula, personaje histórico de la Roma antigua. Calígula, señores, se atrevió a nombrar cónsul a su caballo, a un animal. Esa es la mente pervertida de un hombre psicótico, loco, que puso como cónsul no a un ser humano, a un caballo. Y entonces, con razón desde la primaria, ¿y qué diferencia hay entre un ser humano y un animal? Siguen la escuela de Calígula. Freud, Sigmund Freud. No hay que contener los instintos. Desprecia el aspecto superior del dominio humano de los instintos. Kinsey. Estoy dando autores, yo estoy convencido, hermanos, discúlpenme que algunos no estamos muy familiarizados con algunos autores que les voy a nombrar, pero por favor permítanme descubrir con ustedes la grandiosidad de la Biblia. Lo imponente de este maravilloso libro que despedaza a Freud, a Kinsey, que despedaza a Rostand, que despedaza a Paul Claudel, que despedaza a Miguel de Unamuno, despedaza a Aristóteles, despedaza a Rousseau, despedaza a Ortega y Gasset, despedaza a Goethe, despedaza a cuanto autor me menciones que tratan de explicar qué es el hombre. Ninguno acertó, ni siquiera Boecio. ¿Y quién es Boecio? Un famoso poeta latino romano, que es el que más se acercó filosóficamente a decir qué es el ser humano. Sustancia individual, de naturaleza racional. Excelente, señor Boecio. Eso es el hombre filosóficamente. Somos una sustancia. Tenemos una naturaleza individual y además somos seres racionales. Eso es el ser humano. Pero, señor Boecio, le faltó lo más importante. Somos espirituales. Y el único libro escondido en esos versículos maravillosos de la Escritura, que solo los lectores, los estudiantes, los apasionados de Dios descubren. ¿Qué dice Dios? No Sócrates, no Aristóteles, no los autores que te voy a mencionar. ¿Qué dice Dios que soy? ¿Quién soy? Y de acuerdo a Dios, soy espíritu. Tengo alma. Y el cuerpo es un estuche. Eso, señor Boecio, es el ser humano. Le faltó a su magnífica definición de sustancia individual, de naturaleza racional, agregarle y espiritual. Agréguensela, señores, a estudiantes, para que ahora sí tu profesor te ponga mención honorífica, porque estás dando el concepto más completo, de acuerdo a la Biblia, de qué es el hombre. Sustancia individual, de naturaleza racional y espiritual. Fíjense nada más lo que decía Ortega y Gasset. El hombre es un ser técnico y es un ser insatisfecho. En eso tienen razón la mayoría de estos autores
filósofos, catedráticos de prestigiadas universidades. El hombre es un ser, y se quedan en la parte técnica. Es un ser técnico. Hay 1000 epítetos que Goethe le dedicó a Fausto, nos enseña Ortega y Gasset, a donde hay que llamarle al hombre el insatisfecho. Ahí sí estoy de acuerdo. Nada satisface, nada llena al ser humano en su vacío con el que nace, porque la imagen y la semejanza de nuestro Creador está distorsionada. Tú quieres meter sexo, tú quieres meter placer, tú quieres meter dinero, y tú crees que con eso vas a llenar el profundo vacío con el que naciste. Eres el insatisfecho, tal como lo postula Ortega y Gasset, eminente catedrático español. Linneo fue también de los autores que más se acercó a saber qué es el hombre. Homo sapiens. Linneo. Pero le sigue faltando al señor Linneo la parte espiritual. En las corrientes de la economía está la escuela de los manchesterianos, y ellos hablan de que el hombre es el homo economicus. Dinero, y lo que importa es el dinero. El hombre, homo, y así dicen ellos, escuela de los manchesterianos, homo economicus. Y me encantó. Estudiantes de Vida Nueva Cuernavaca, me encantó Thomas Elliot. Thomas Elliot dice: hombres vacíos son seres humanos cuya cabeza está llena de paja. Eso estudia un estudiante universitario cuando revisa los postulados de Thomas Elliot. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre, señor Elliot? Un hombre es alguien vacío. ¿Sabes de qué tiene la cabeza llena? De paja. Paul Claudel escribe un libro que se llama Las 5 Odas. Y escucha lo que Paul Claudel dice en las 5 Odas. El hombre está situado entre la materia y el espíritu, entre Dios y el mundo, abrumado. El hombre está abrumado por añadir con el lastre del pecado que le imposibilita el logro de su final eterno. Dice este autor: no, el hombre ni siquiera es una cuerda tensa entre dos polos. Tiende su mano buscando lo infinito y nunca lo alcanzará. Rostand niega la libertad. El ser humano es un ser esclavizado que se sitúa en el plan de los determinismos, no con la posibilidad de dominarlos. Hay una tendencia de hablar como biólogos porque el hombre en realidad se parece a los animales. Y así, hermanos, me puedo seguir no los quiero abrumar con estas pajas. Pero eso es lo que se estudia de algunos autores que tomé. Yo mismo lo estudié de un catedrático muy prominente en la escuela de Derecho donde estudié, y me impactó tanto revisar cómo analizábamos qué es el hombre, y me impresioné de ver la ignorancia que hay. Y cientos de abogados que estábamos ahí, bueno, decenas en el salón de clases, tomando estas clases, yo decía: ¿y la Biblia?
Y la Biblia, yo siempre, hermanos, llevaba en mi mochila, en mi portafolio, mi Biblia, la sacaba. Gracias a Dios en México la educación es laica, no me podían decir nada. Sacaba la Biblia y me gustaba con mucho respeto pedir el uso de la palabra y demostrarle a mis compañeros, porque me daba una tristeza que todos se tragaban lo que decían. Y yo sacaba la palabra de Dios. Una vez una maestra de física, me acuerdo en la prepa: usted tiene prohibido traer la Biblia. Le dije: no, maestra, discúlpeme. Esta escuela, esta preparatoria es laica y mis compañeros me preguntan mucho sobre Dios, sobre la Biblia. Yo la voy a sacar y le aviso, este no es un libro religioso, así que ya váyase quitando esas ideas. En ese entonces me acuerdo que estudiábamos el Tippens. El Tippens es un trancazo así de libro de pura física, y yo compraba las Biblias más grandotas y le ganaba a la Biblia. A ver, o el Tippens o la Biblia. Broma, pero sí. El peso de la Biblia es abrumador. Y me encantaba decirle: ¿me permite decirle, profesor, qué es el ser humano? Porque a nuestro querido Boesio, se lo dije, le faltó la parte más importante, y entonces les abrí Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. La Biblia dice que yo soy espíritu, tengo alma y estoy en un cuerpo. Señores, esto es lo que la Biblia revela que es el ser humano. Es el pasaje de la Escritura que hace pedazos a todos estos autores que te acabo de proporcionar, a todas estas leyendas como fíjense, hay una leyenda por ahí de que el hombre es un bípedo implume. ¿Sí se entendió para todos los que hablan un poquito el latín o los que saben qué es eso de un bípedo implume? O sea, que tú y yo somos seres de dos patas sin plumas. ¿Así nos ven? ¿Qué es el hombre? Pues es un bípedo implume. A diferencia de las gallinas, nunca te has puesto a pensar cuáles son los animales que andan en dos patas. Los que tienen plumas. Bueno, decían estos autores, quítale las plumas y ahí tienes un ser humano. Dos patas, sin plumas. El contratante social, decía Rousseau, el hombre es un contratante social. Aristóteles, el sum politikon, el hombre es un animal político. Ahora que está muy de moda la política, animal político, Aristóteles. Miguel de Unamuno, otro más. Miguel de Unamuno, el hombre de carne y de hueso, el que nace, sufre, muere, el que come, el que bebe, el que juega, el que duerme, el que piensa, el que quiere, el hombre a quien se ve, el hombre, el hermano, el verdadero hermano, porque no hay otra cosa que también es hombre, sujeto no solo de obligaciones, también de derechos. Eso opinaba Miguel de Unamuno. En fin, autores sobran para saber qué es el ser humano. Vayamos a la Biblia y encontremos en la Biblia que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Estos componentes sean guardados, dice Pablo. Le está orando a Dios. Recuerden, esto es una oración. Oro para que Dios te santifique por completo, iglesia, y todo nuestro ser. Y gloria a Dios por ese versículo. Qué increíble revelación de la Biblia. Soy espíritu, alma, cuerpo, todo mi ser se ha guardado irreprensible para la venida próxima de nuestro Señor. Ahora, debo de aclarar algo aquí en los minutos que me quedan y lo voy a seguir retomando porque aquí hay mucha riqueza doctrinal.
¿Tricotomía o dicotomía? Otra vez, teólogos cristianos, sáquenme su glosario de términos bíblicos teológicos. ¿Qué es en realidad el ser humano? ¿Una dicotomía o una tricotomía? Bueno, vamos por partes. Efectivamente, hermanos, hay dos posturas principales en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. ¿En qué consiste la postura de la tricotomía? La tricotomía enseña que el espíritu, el alma y el cuerpo son diferentes. El espíritu tiene su estructura, tiene sus elementos a su vez, tiene una subclasificación que es el espíritu. El alma, dice la tricotomía, tiene también sus características propias y el cuerpo es lo más sencillo. Es lo que se ve. Es la parte material, es la parte que cuidamos, algunos le llaman el envase. Somos como un estuche, un envase que resguarda el espíritu y el alma, la parte inmaterial. La tricotomía, hermanos, en términos generales, proponen que el espíritu es la conciencia de Dios en el hombre y el alma la conciencia terrenal del hombre en la tierra. Otra vez. Me interesa, por favor, que conozcan las dos posturas, porque no es una herejía creer en una o en otra, Las dos son respetables. Las dos. Y creo yo, para sorpresa, que hay más peso teológico en la dicotomía que en la tricotomía. Pero hay que estudiarlo. A ver. La tricotomía propone que el espíritu es la conciencia de Dios en el hombre. Y, dice la tricotomía, el alma, la conciencia en la tierra. ¿Qué dice la dicotomía? La dicotomía, hermanos, enseña que somos dos partes. Una parte material, el cuerpo, y una parte inmaterial. Ahora, ¿qué hago con el espíritu y el alma? Son, de acuerdo a la postura de la dicotomía, son alma y espíritu términos intercambiables en la Biblia. Términos intercambiables. Y hay algunos autores que se atreven a decir que Pablo tiene una tendencia dicótoma. Pareciera que Pablo está a favor de la dicotomía. Ojo ahí. Tenemos que entrarle a la Biblia. Y ustedes, hermanos, con toda libertad, escojan una. Las dos, si me las defiendes, amén. Estás en lo correcto. Yo muchas veces he creído que la tricotomía tiene un peso importante porque a lo mejor yo me voy, ¿verdad?, en una reflexión, simplemente se las quiero compartir. A ver, si dice la palabra de Dios que yo soy un templo, un tabernáculo, ¿cuántas partes tiene ese templo y ese tabernáculo? 3. Un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Y los 3 están separados, por cortinas. Sobre todo, el lugar santo del lugar santísimo, no cualquiera entra al lugar santísimo, ¿Quién entra al lugar santísimo? El sumo sacerdote una vez al año. Entonces, haciendo quizás una reflexión, de los que defienden la tricotomía dirán, ¿ves? Si somos un templo,
Si somos como un tabernáculo en la tierra, a donde mora la presencia del Espíritu Santo, no es descabellado creer que el Espíritu tiene sus componentes, el alma tiene sus componentes y veo una parte externa material llamada el cuerpo. Soy un templo. Eso para los que defienden un poco la tricotomía. Y otro pasaje que usa mucho la tricotomía es Hebreos 4:12. Vamos para allá. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y fíjate lo que dicen los defensores de la tricotomía. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te van a brincar los de la dicotomía y te van a decir, no. Aquí no me separen. No está diciendo el autor a los hebreos que el alma se separa del espíritu. No está refiriéndose a eso. Lo vamos a tener que estudiar en la próxima conferencia. Y la dicotomía que te va a enseñar, repito, que son términos intercambiables. Vamos a ejemplos rápido para terminar. Hebreos, ahí mismo, para no salirnos de Hebreos, capítulo 6, verso 19. Hebreos 6, 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Hebreos 6, 19 es un versículo donde los defensores de la dicotomía te van a demostrar que la Biblia emplea la palabra alma y la palabra espíritu como términos intercambiables. Aquí dice alma, pero en el capítulo 10 de Hebreos, versículo 39. Ahora Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Primera de Pedro 2:11. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Segunda de Pedro 2:8. ¿Vieron cómo la Biblia está repleta de esta parte que niega Bertrand Russell? Y a ver, enséñame el alma, y a ver, enséñame el espíritu. La Biblia revela que somos. Contundentemente tenemos alma. Claro que tenemos espíritu. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y en la próxima conferencia les voy a dar más pasajes para que veamos ahora a Pablo. ¿Qué será Pablo? ¿Un defensor de la tricotomía o un defensor de la dicotomía? Todavía vamos a estudiar más estas partes de la Biblia porque es importante. En el libro de Génesis, lo vamos a ver ya en la siguiente, nada más les adelanto, en el libro de Génesis, en un capítulo dice, y murió y se le salió el espíritu. Y en un solo capítulo de Génesis dice, y murió y exhaló el alma. Entonces la Biblia nos revela qué sucede cuando morimos con esta parte espiritual. Se salen del cuerpo, viene la muerte.
física. ¿Sabes por qué ahorita estás vivo? Porque el espíritu y el alma están en ti. El día que Dios te llame, se sale, literal, sale alma, espíritu, dicotomía, tricotomía, llámale. Sale esa parte inmaterial de ti, pelas. A enterrar el cuerpo, a incinerar el cuerpo, pero ¿qué crees? La Biblia dice a dónde van a dónde va esa alma y ese espíritu. Mi amigo, ven a Cristo en esta mañana. Para Dios eres espíritu. Es la parte más importante, porque de alguna manera esta parte que también Dios la quiere santificar, como ya lo vimos. Claro que es importante el cuerpo, claro que lo tienes que cuidar, claro que tienes que hacer ejercicio, claro que tienes que comer bien, claro que esto es un templo. Lo vamos a ver. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? Es templo del Espíritu de Dios los que estamos en Cristo. Imagínense nada más, tenemos la presencia del Señor, de su Espíritu en nosotros. Qué revelaciones tan hermosas de la Biblia con los componentes humanos de la santificación. Dios, mira nada más que hermoso, te santifica por completo. Todo. ¿Y qué es lo que hace el hombre sin Cristo? Despedazas tu alma, destrozas tu cuerpo. El alcohol, el cigarro, la pornografía, la inmoralidad, los tatuajes y todo lo que haces en contra de tu cuerpo es ir en contra de la voluntad de Dios de santificarte todo tu cuerpo, todo tu ser. Pero el hombre en su pecado atenta contra el cuerpo, atenta contra el alma. Es todo lo contrario a lo que ahora estamos en Cristo. Dios está limpiándote, rescatándote, santificándote cada día más por todo tu ser. Y como ya lo expliqué, cuando dice por completo, por todos lados, a donde vaya, es la oración de Pablo, que sean santos, oh Señor, en toda nuestra manera de vivir.